Dios les bendiga en este día. Queremos compartir un mensaje de la palabra de Dios. Queremos usar la carta de los Romanos, capítulo 8, su verso 28, que nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios nos bendiga por su palabra en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos hablar de lo que nos enseña la carta a los Romanos, que nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, tú que amas al Señor, dice el Señor por su palabra que aún en medio de toda esta situación que se vive en México y en las naciones, dice el Señor que esto nos ayudará a bien, porque amamos al Señor. Qué importante es amar a Dios. No solamente Dios nos promete cuidarnos en los tiempos que están las cosas normales, sino el amor a Dios nos provee de que vamos a ser protegidos, bendecidos, cuidados por Dios, aún en tiempos difíciles. Quisiéramos, con la ayuda del Espíritu Santo, explicar un poco de lo que habla este capítulo 8 de Romanos.
Porque dice que esto es a los que fueron, ¿verdad?, llamados conforme al propósito del Señor. Por eso, ciertamente, sabemos que Dios fue el que nos eligió. Sabemos que Dios fue el que nos escogió. Sabemos por la palabra que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. En la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, su verso 2, nos dice de esta manera: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El Señor dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Y la presciencia de Dios es el anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios conoce todo antes de que suceda. De esa manera fuimos elegidos. Elegidos por el anticipado conocimiento de Dios. Y dice la Biblia que a los que conoció también los predestinó. Y cuando nosotros vemos la palabra predestinar, es disponer, es decidir el destino de una persona o de una cosa de antemano a su comportamiento y conducta. Cuando vemos el significado de predestinar en teología, significa elegir. Dios desde la creación del mundo a las personas que por medio de su gracia gozarán de la salvación eterna o se condenarán. Eso es el concepto que se nos da, ¿verdad?, acerca de predestinar. Pero la carta a los Efesios, en su capítulo 1, en su verso 4, nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, por la palabra, nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Escogidos antes de que Dios creara todas las cosas. La teología dice que nos escogió en la creación. La Biblia dice que nos escogió antes de la creación. Y cuando dice aquí que fue antes de la creación, nos dice el propósito: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de apartarse del mal. Cuando estamos hablando de mancha, estamos hablando de dejar de pecar. Eso es lo que
nos habla en las Escrituras. Y a través de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, de su verso 15 en adelante, nos explica, nos dice de esta manera la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El que nos llamó es santo. Y como nuestro Dios es 3 veces santo, nos dice que también nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Es necesario que como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, entendamos que la santidad no es algo que Dios nos dice, si quieren háganlo o si quieren no lo hagan, sino la santidad es un requisito que Dios nos está pidiendo. Y es sorprendente porque la Escritura empieza a decir: sed santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, sed santos en la iglesia, sed santos en el hogar, sed santos en el trabajo, sed santos en la escuela, en toda nuestra manera de vivir. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy tenemos que tener como un fundamento importante, como algo importante para nuestras vidas. Que no nos dejemos arrastrar al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a las hechicerías, a las enemistades, a los pleitos, a los celos, a las contiendas, a las disensiones, a las herejías, a las envidias, a los homicidios, a los hurtos, sino que nos apartemos de todo eso, porque santo es el Señor que nos está llamando. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10, explica y dice de esta manera: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta carta nos explica que Dios nos salvó y que nos hizo un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. Por eso Dios tiene un propósito. Ese propósito es que se vaya formando la imagen de Jesús en ti, que tú vayas menguando y que Jesús vaya creciendo en tu vida. Romanos 6:22 nos dice:
Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A Dios la gloria que nos ha librado del poder del pecado por la sangre que derramó el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. A Dios la gloria que nos ha hecho siervos de Dios. Y ahora el fruto que tenemos que dar tú y yo es la santificación. Porque al final de nuestra vida nos espera la vida eterna. Por eso, como tenemos todas estas promesas, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Porque todas estas promesas que Dios nos hizo se van a cumplir. Y por eso en Hebreos 12:14 dice la Escritura: que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es algo que tenemos que tener todos. Es clara la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que explicar brevemente que hay una santidad progresiva y hay una santidad imputada. La santidad imputada es la santidad que tenemos gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por Jesús somos santos, por Jesús somos justos, por Jesús somos perfectos, por Jesús somos nuevas criaturas, por la obra de Jesús en la cruz. Esa es la santidad imputada que habla la Biblia. Pero hay una santidad que es progresiva, y en esa santidad tú tienes que trabajar día con día, tú tienes que ir mejorando, tú tienes que ir mejorando, yo tengo que ir mejorando, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que avanzar, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden, porque ellos dicen: yo soy santo por Cristo, pero sus obras dicen lo contrario. Y cuando nosotros lo que tenemos que hacer es vivir una vida de santidad que refleje a Jesús y que manifestemos con nuestras obras la gloria de Dios. Por eso la santidad es progresiva, y cada vez que pasa el tiempo tú tienes que mejorar. Dios nos llamó a ir mejorando. Por eso la Escritura dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Tenemos que progresar en la santidad. Y yo te invito a que tú progreses, porque sin santidad, dice el Señor, nadie lo va a ver. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la Biblia nos habla de que seamos santos y sin mancha. Y cuando hablamos de mancha, hablamos de no tener pecado. Y cuando decimos que no debemos de tener pecado, vemos esto imposible y decimos: ¿cómo puede ser posible? Ya que todos los hombres son pecadores, ¿cómo podemos vivir sin pecado? Y las Escrituras nos dicen, ¿verdad?, claramente que el Señor nos limpió con su sangre. Primera de Juan capítulo 1, en su verso 7, nos explica y nos dice de esta manera: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso Dios nos está diciendo: sean santos y sin mancha, porque ese es el propósito de Dios. Dios nos predestinó a vivir de esa manera.
Y cuando vemos en la palabra que por la sangre de Cristo se limpia todo pecado, entonces quiere decir que cuando nos arrepentimos y le pedimos a Dios perdón de todo corazón, el Señor nos limpia de todo pecado y nos quita toda esa mancha que había en nosotros. Por eso, ¿verdad? A través de las Escrituras vemos la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 12 al 14, y nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén, gloria a Dios. La sangre de Cristo nos limpia aún nuestras conciencias para que podamos ahora servir al Dios vivo. Colosenses 1:22 explica también acerca de eso y dice Colosenses 1:22: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el plan de Dios, presentarnos irreprensibles. ¿Gracias a quién? Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y gracias a la sangre que derramó en la cruz del Calvario. El Señor, ¿verdad?, nos presenta santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Amén, gloria al Señor. Por eso todas estas promesas están dispuestas para ti y para mí. Leo la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, su verso 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el nombre del Señor. Rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La carta de Judas, en el verso 12 y 13, habla del peligro de no buscar la santidad progresiva y solamente estar apoyándonos en la obra de Cristo por gracia, sin hacer el propósito para el cual fuimos llamados. Dice así Judas 12:13, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El problema de no vivir en una vida santa y sin mancha es lo que habla aquí la carta de Judas. Dice que de verdad somos como nubes sin agua, llevadas de una parte a otra por los vientos, árboles otoñales ya viejos sin fruto, que no damos frutos buenos, que somos árboles 2 veces muertos y desarraigados. Las fieras ondas del mar para las personas que nada más vienen y van y no se establecen, ¿verdad?, en la palabra, ni se fundamentan en la madurez espiritual. Dice, esas fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza.
estrellas errantes, que de nuevas vienen cada año, cada 5 años, o cada vez que necesitan, ¿verdad? Dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Por eso es importante hacer caso a lo que dice Hebreos 12:14, como aquel que os llamó, sed santos, también vosotros sed santos. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso el Señor en Efesios 5:27 dice que Él viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que quiere el Señor. Una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia que no tenga arruga y ninguna cosa que la ensucia, sino que sea santa y sin mancha. Por eso, cuando nosotros vemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, entendemos que a pesar de las cuarentenas, a pesar de las situaciones por causa de las enfermedades o de las pandemias, entendemos que en estas situaciones el amar a Dios es algo bien importante. El amar a Dios es algo vital, necesario. ¿Por qué? Porque al que ama a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. El que ama a Dios siempre tendrá la bendición, el cuidado y la protección del Señor. Por la palabra, ¿verdad? Podemos ver tantos salmos. Salmo 27. Jehová mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y yo te exhorto a ti que amas a Dios a que no dejes de amar a Dios. Ama al Señor, sigue amando a Dios. ¿Por qué? Porque todo te va a ayudar para bien aún en estos tiempos difíciles. Y si tú no amas a Dios, yo te exhorto hoy a que le entregues tu vida a Cristo, que dejes que Jesús entre a tu vida, que dejes que Jesucristo sea el dueño y el Señor de tu vida, y dejes que Jesucristo te llene de su amor para que tú puedas amar a Dios, y entonces tú estés en una posición de bendición, porque ciertamente todo te ayudará a bien amando al Señor, porque sabemos que Dios tiene todo el poder y que de Él es tener misericordia, y ciertamente hoy la misericordia se está extendiendo sobre todas las naciones, sobre todo México, y confiamos en Dios que esto pronto se terminará, porque Dios es fiel y verdadero, y Dios nos ayudará a salir de todo esto, no solamente a México, no solo a la nación de Israel, sino a todas las naciones del mundo. Y por eso hoy te invito, tú que me escuchas, ama a Dios, y tú que me escuchas, si no amas a Dios, entrégale tu vida a Cristo, porque en el Señor hay vida eterna. Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que te animo a que no te alejes de Dios, y te animo a que te acerques a Dios, porque el Señor está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo en esta